Vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 30. El libro de Éxodo, capítulo 30, el versículo 17 al 21. Éxodo, capítulo 30, versículo 17. Si lo tienen, voy a leer el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 17. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. De ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Hasta el versículo 21. He estado compartiendo con ustedes sobre el tabernáculo de la manera bien breve, porque el tema del tabernáculo es un mundo muy, muy profundo. Para poder estudiar bien se necesita bastante tiempo, pero ayer en 3 sesiones pude explicar primero el trasfondo histórico, por qué Dios quiso explicar a Moisés, quiso dar el tabernáculo. Primero, Dios a Abraham le manifestó, le reveló su voluntad, que él quiere salvar al mundo entero a través de el libertador, el Salvador, que es Cristo. Y por eso Dios tuvo que preparar diferentes puntos, primero persona, para que algún día el Cristo pudiera nacer del linaje de aquella persona, aunque en realidad no sería su hijo, sino su Señor, pero naciera del linaje de él para ser llamado el Hijo del Hombre. Pues Dios eligió a Abraham. Después, él tuvo que elegir la tierra donde iba a ser el campo en el cual Cristo nazca, crezca, viva y muera, que resucite, ascienda al cielo, mande el Espíritu Santo a aquel punto, para que desde aquel punto al mundo entero se expandiera la noticia. La tierra fue Canaán. Por eso Dios eligió una tierra estratégicamente importante. La parte central de la tierra era Canaán. Pues cuando nosotros vemos el mapa mundial, la ubicación del país de Israel supuestamente está en la parte central del mundo, la parte que se conecta por lo menos tres continentes, de África, de Europa, de Asia. Entonces para Dios era un punto muy importante. Muchas veces Dios se fija en un punto importante estratégicamente. Por ejemplo, fue Canaán. En el Nuevo Testamento fue Roma. Apóstol Pablo tanto quería llegar a Roma. ¿Por qué razón? Él pudo recobrar la visión misionera. Roma en su época era el centro del mundo occidental. En Roma habían
comunidades de diferentes naciones, de diferentes tribus, diferentes lenguas. Entonces Pablo vio la importancia de Roma. En Roma, si yo comparto el Evangelio, supuestamente esto llega a ser que el Evangelio se expanda al mundo entero. Pues tanto quiso llegar a Roma, finalmente en Roma él fue martirizado. Como él había estimado su muerte, si realmente llegó un detonador, el Evangelio se expandió al mundo entero. Ya que en el Nuevo Testamento Roma ha sido tan importante estratégicamente, en el Antiguo Testamento Canaán era tan importante para que cuando el Cristo venga y muera y resucite y ascienda de aquella tierra, mande el Espíritu Santo en aquel punto, fuera como el punto del esparcimiento del Evangelio para todo el mundo. Por eso Dios llamó a aquella tierra la tierra bendita, donde fluye leche y miel. Muchas personas, sin entender su significado, solo lo dicen, tierra santa, tierra bendita. Pero cuando le preguntamos, no sabe por qué. ¿Por qué tú dices que la tierra bendita? Así yo he oído, dice. Así yo he oído, yo así he aprendido, pero sin saber por qué es una tierra bendita. Si nosotros hablaríamos en el sentido humano, la tierra Canaán no es deseable, sino desechable. Una tierra desierta. Yo viajo mucho, he conocido muchos lugares tan hermosos, tan bonitos. Los europeos tenían la razón, porque el esparcimiento, o sea, la civilización en Europa, generalmente los países de Europa cuentan con medio ambiente tan bonito, montes, llanuras, mar, ríos. Para mí, muchos países de Europa, muchos países de Asia son muchas veces mejores que la tierra del Canaán. Que la tierra del Canaán, una tierra muerta, solo desierto, arena, además ni siquiera arena dorada tan bonita, sino medio gris y mucha piedra. Pero ¿por qué Dios llamaba a aquella tierra bendita? Y dijo, donde fluye leche y miel. Mentira. Pero ¿en qué sentido fluye leche y miel? ¿Por qué va a ser la tierra donde el Hijo de Dios nazca, viva y muera y resucite? Ascienda al cielo, manda el Espíritu Santo. La noticia de la salvación desde aquel punto iba a ser expandido al mundo. Por lo tanto, es la tierra bendita. Y luego Dios quiso evangelizar al hombre elegido, quien era Abraham. Le entregó el conocimiento del Evangelio. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, así interpretó que la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, a Abraham de antemano entregó buenas nuevas, dice. Entonces Abraham descubrió el plan de Dios sobre un hijo de Dios. Que Dios a él le mencionaba que te daría un hijo, también llamaba la simiente, tu simiente. Como ayer dije, si ustedes estudian un poco la etimología, la palabra simiente, la descendencia, aparentemente son similares, pero son diferentes definiciones. Simiente es la semilla. Una palabra botánica se derivó del término botánico, significa semilla. Semilla de un género. Entonces la semilla de un género, mientras que la descendencia es uno de los frutos de un género. Entonces tiene diferente enfoque.
La simiente se enfoca a la singularidad, a una semilla. Descendencia se enfoca a varios frutos. Entonces Dios, cuando hablaba con Abraham, hasta el uso del lenguaje, Dios usaba con exactitud: te daré a ti un hijo. Y luego dijo: por tu simiente, singular. Tu descendencia, aunque descendencia en sí es singular, pero significado es plural. Tu descendencia serán como las arenas del mar, serán como las estrellas del cielo. Nosotros, cuando leemos la Biblia, siempre está nuestra mayor atención, solo pasamos de alto a descendencia, simiente. Pero cuando prestamos nuestra mayor atención, la Biblia comienza a dirigirte al mundo profundo de la Biblia, te muestra la maravilla de la Biblia. Por tu simiente, tu descendencia, serán como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Me va a dar un hijo, por el cual muchas personas de este mundo y serán benditas. Al principio Abraham no logró descubrir el corazón de Dios. Dios cada vez al aparecer a Abraham unánimemente le decía: te daré un hijo. Por tu simiente, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Porque en la tierra hay diferentes familias. No solamente una familia que llegó a ser Israel, todos somos hijos de diferentes familias de Adán. Pero Dios dijo: por tu simiente, todas las familias de la tierra. Se refiere a raza, agrupación, lengua, variedades. Todas las familias de la tierra serán benditas. Entonces, por un hijo que me va a enviar, por él, todo el mundo será beneficiario. Al principio él no entendió, pero por la gracia de Dios finalmente entendió. Entonces, tú me estás diciendo, tú me estás eligiendo para que de mí venga el libertador, el Salvador. Sí, por el cual todas las naciones serán benditas. En ti serán benditos. ¿Por qué dijo en ti? Porque le está estableciendo por ejemplo. Es un ejemplo que seguir. El molde que moldea la cristiandad, la justificación. Soy un hijo de Adán, el pecador, desde cuando mi nacimiento. Pero en ti yo voy a enviar el Mesías. El Mesías expiará el pecado del mundo. Entonces, tu fe en Él te será contado justicia. Entonces Abraham logró entender el Evangelio de Dios. Entonces, no es que yo tuviese algunos excelentes méritos, obra, sino mi fe en Él, en el Mesías, me cuenta por justicia. ¿Sabe por qué? Porque el Mesías elimina el pecado del mundo. Por lo tanto, tu fe en Él te será contada justicia. Eres justo. Abraham descubrió. Entonces creyó a Dios. En el libro de Génesis capítulo 15, versículo 6, su fe Dios contó por justicia de Abraham. Eso es lo que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4 lo citó. ¿Qué dice la Santa Escritura? Así inicia el versículo de Romanos capítulo 4.
Abraham creyó a Dios. Su fe le fue contada, no por las obras. Si Abraham hubiese tenido obra, tendría de que gloriarse, porque eres una persona muy especial. A un nivel que nadie alcanza, él alcanzó. Entonces él trataría de presumirse. Yo soy diferente. Pero Abraham no tuvo ninguna obra, porque ¿qué dice la Biblia? Él creyó, no dice obró, sino creyó. No su obra, sino su fe, Dios contó por justicia. Luego que dice, más al que obra. Ya que nosotros podemos ver una oposición. Ya Dios entregó a Abraham el esquema del Evangelio, un machote del Evangelio entregó a Abraham. Yo, la fe de ustedes en la muerte de mi hijo, voy a contar por justicia de ustedes. Ya Dios estableció el machote del Evangelio. Pero ¿qué pasa? Al que obra es un opositor. No está de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo. Tenemos que obrar. Por la obra seremos justos. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Cuando ustedes leen una cita bíblica, como un doctor lingüista tiene que leerlos. Que dice, pero al que obra, bueno, uno no está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Tan solo por la fe ser salvo, no, yo lo descarto. Una persona que vivió muy mal, un día se arrepiente, según él. Luego escucha una noticia, cree. Desde aquel momento, todos los pecados suyos le serán perdonados. Será contado delante de ese limpio y justo. No, yo no estoy de acuerdo. Cada quien toda la vida tiene que esforzarse. Toda la vida. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. Ya aquí podemos ver el don, o sea, el fin para ser justificado. Aquí dice, no se le cuenta el salario. El salario es el jornal, el pago. Entonces, este vocablo nació en el tiempo del Imperio Romano. Porque los romanos a sus jornaleros cada día daba un pedazo de sal. Porque en aquel tiempo la sal era equivalente de dinero. Entonces, el jornalero que recibe un pedazo de sal es el jornal del día. De ahí nació el pago diario. Le daba el salario. Lo que pasa, otra vez Romanos capítulo 4, la cita, pero al que obra no se le cuenta el salario. O sea, el pago como gracia. Ya aquí nos da a entender el precio de la salvación. Originalmente, ¿qué es? Porque Dios puso el precio, gracia. Como Efesios capítulo 2, si no me equivoco, versículo 12 dice, por gracia sois salvos, no por las obras, para que nadie se jacte. Entonces aquí podemos ver Dios mismo, el vendedor de la salvación, el fabricante de la salvación, él mismo puso el costo. ¿Cuánto cuesta la salvación? Gracia. Mientras tanto es que un producto no es tan valioso, nosotros podemos cotizar, podemos poner un costo. Pero cuando el valor de un producto sobrepasa a nuestro límite de poder, cotizar, valorar, llega a ser gratis. ¿Quién puede poner el precio de una vida? Nuestro Padre nunca quiere cobrar a nosotros por el precio de la vida. Mientras tanto es que un producto no es tan precioso, extremadamente se puede cotizar. Esto más o menos
Este micrófono inalámbrico yo calculo un $100 a marca. A ver, un $100. Esa Biblia, ¿de dónde impreso? Creo que $10. Pero cuando un producto demasiado valioso, cuando no hay manera de cómo cotizar, ya no le pone más precio. Gracia. Algún día el dueño, a quien le agrada, le puede regalar, pero nunca le puede vender. De la misma manera, por ejemplo, yo tuviera algo de gran valor. Nadie de este siglo puede cotizar y poner un precio. Luego yo me envejezco, me queda ya un día de vida. Ya mañana yo voy a volver al polvo de la tierra. Pero el tesoro que toda mi vida yo había guardado tiene gran valor. ¿Qué haría durante un día que me queda? Nunca buscaría un comprador, sino buscaría a una persona digna para pasarlo por gracia. Explicándole, ¿sabe qué? Esto es cuánto vale, ¿sabe? Te digo la verdad, nadie puede poner precio. Demasiado valioso. Te he observado durante los últimos 10 años. Creo que tú eres una persona digna. Porque tú eres quien puede, tú eres quien capaz de poder entender mi corazón. Este producto no se trata con compra y venta. Demasiado precioso. Solo te lo paso por regalo. De la misma manera, cuando un producto no es tan precioso, puede poner el precio. ¿Por qué Dios no puso ningún precio a la salvación? Esto llegaría a ser equivalente de poner precio a la vida de su hijo. Te vale $1.000.000. Te vale $10 millones. Para Dios, la vida de su hijo, en realidad, Dios encarnado, no puede poner ningún precio. Entonces la salvación, bueno, solo por bondad, por misericordia, te regalo a quien cree. Entonces, no se le cuenta el salario, o sea, el salario, el pago de la justificación, el pago del perdón de todos los pecados, la salvación, vida eterna, Dios puso gracia. Originalmente es gracia, porque demasiado grande. Solo por bondad a ti te regala. Pero ¿qué pasa? Al que obra. No, Señor, no. Cualquier producto debe tener su propio precio. Creo que la vida de tu hijo debe tener un precio. ¿Qué te parece? Yo te pago en toda mi vida $10 millones. ¿Eso agradaría a Dios? Una persona ofrendando $10 millones quiere comprar la vida eterna. ¿Agradaría a Dios como algunos mafiosos lo hacen? Tú ahora me quieres decir, la vida de mi hijo solo vale $10 millones. Ángeles, agárralo ahora mismo, lanza al lago del fuego eterno. Nadie puede comprar la vida eterna. Nadie puede comprar la salvación. Pues Dios puso un precio, la compasión, la misericordia. La palabra misericordia proviene de la palabra latín miseri, la miseria, cordia, corazón. Entonces, compadecerse del corazón de la miseria ajena es el significado de misericordia. En hebreo, en griego, la compasión, ¿qué significa?
doler el corazón. Doler el corazón, moverse en entrañas por la desgracia ajena. Es el significado de la compasión, la misericordia, la gracia, cuyo significado el favor ofrecido como dádiva. Muchas personas usan la palabra compasión, misericordia y gracia sin saber diferenciar. Pero la gracia y misericordia es diferente. Porque la gracia es el resultado de la misericordia. Misericordia es la causa. La gracia es el resultado. Por la compasión que uno siente, a él le regala algo, el regalo. Entonces es un resultado. Por gracia sois salvos. La salvación es resultado de la compasión de Dios. Porque le dolió en las entrañas. Gente antigua manejaba una filosofía. Cuando al ver a la miseria ajena, doler en las entrañas, porque en hebreo aquella entraña proviene de la palabra útero. Desde el útero, doler. Por eso el padre se compadece de su hijo. ¿Por qué? Ya que la concibió, la formó en su propio cuerpo. Cuando ve alguna desgracia, miseria que pasa a su hijo, antes de que el cerebro piense, antes de que el cerebro trabaje, desde las entrañas le duele. No es algo del cerebro, es el momento de entristecerme, es el momento de llorar, tengo que demostrar. Eso no es la compasión. Antes de que ocupara el cerebro, desde muy de adentro de sus entrañas, su útero, sentir gran dolor, es la compasión. Por eso, los padres perfectamente comprenden qué significa la compasión. Al ver la miseria, el mal de sus hijos, siente un dolor insoportable desde las entrañas. Sea el hombre más duro que toda su vida nunca demostró ni siquiera una gota de lágrima. Pero al ver la desgracia, la miseria que pasa a uno de sus hijos, comienza a llorar. Le cae una lágrima de gota gruesa. Además, temblando todo el cuerpo llora, porque no sale de su cerebro. Desde más adentro, muy adentro de su órgano. De ahí sale la palabra el amor entrañable. Que la entraña originalmente es el órgano del cuerpo, la tripa, el intestino. ¿Qué quiere decir? Amor que se sale de su tripa, su órgano, su intestino. No es un esfuerzo, sino una manifestación natural. Ustedes, si comprendieran muy bien el significado de la compasión, la misericordia, en el idioma hebreo, griego, latín, se sorprenderá. Porque tiene un significado muy, muy sólido, muy hermoso. Entonces, en hebreo, la misericordia está asociado con el útero. Desde el útero doler. Desde el lugar más adentro de su órgano doler. Por la miseria ajena. Entonces la misericordia, la compasión, es el motor, la bomba, la causa de que Dios puso la salvación, como el precio de la salvación, gracia. La razón, compasión. Porque Él vio a nuestra desgracia. Jamás por nosotros mismos podemos salir de la mano de Satanás. Entonces se compadeció. Si yo no usara la compasión,
estos seres, mis criaturas, todas irán al infierno. Pero yo no las creé, creé para este fin, sino para que fueran la alabanza de mi creación. Yo quería ver el bien de ellos, pero si todos se pierdan, le duele mucho en sus corazones. Bueno, yo me debo encargar de salvarlos. Yo voy a doblar la manga de mis dos brazos. Con mis propios brazos voy a salvarlo. Pues el nombre de Jesucristo tiene un significado distinto. El Salvador, pero otro sentido, el brazo de Jehová. Porque el brazo es símbolo del poder. El brazo de Jehová. La salvación de Dios. Por eso, ya que Dios mismo nos salvó, Él no quiere negociar con nosotros. Ya que yo te salvé, págame tantos. No, esto no se puede poner precio. Te ofrezco por gracia. El resultado de mi compasión, gracia. Cuando tú aceptas este paquete, el paquete es la gracia. El paquete enviado a la puerta de tu domicilio. Si tú abres la puerta, lo recoge, agradeciendo, acepta, desde aquel momento ese paquete a ti te pertenece. Pero mucha gente no quiere hacerlo. No quiere hacerlo. Rechaza la gracia de Dios. Con un fatal error. Yo quiero agradecerle. Tengo que luchar, tengo que comportarme excelente para ser digno de su perdón. Un error fatal. El engaño de Satanás. Aunque tú tratas de ser digno, bueno, vivir agradecido es algo muy bueno. Pero si tú tratas de ser digno para que Dios te bendiga, es un error. Porque nunca podrás hacerlo. Nunca. Si nuestra vida, un promedio de vida fuera 70, 80, 90, 100 años, bueno, vamos a suponer hoy en día la vida sea larga. 100 años fuera así una vida. Durante 100 años, ¿cuántas veces tú podrías sentirte realmente digno que Dios te trate bien? Durante 100 años. Unas 10 veces, yo no creo. Cada década una vez, yo no creo. Entonces, alguna persona quiere ser digno para que Dios me ame. Bueno, querer agradecerle es un acto muy bonito, pero no te confunda. No puede serlo. Por eso Dios puso el precio de la salvación, gracia. ¿Sabe? El precio de la salvación, gracia. El precio de salvación es amor. ¿Y por qué? Bueno, la razón, te amo. ¿Y por qué? Porque yo te quiero. Un hijo si reclama a su papá y mamá, ¿por qué? Porque tú eres mi hijo. Yo te tuve 8 meses en mi cuerpo. Tú saliste de mí. Tú eres mi clon. Aunque no es exactamente, tú no eres yo. Pero yo te considero como yo. ¿Cómo contigo yo puedo negociar? Nadie negocia consigo mismo. No se puede negociar consigo mismo. Consigo solo generoso, misericordioso. De la misma razón, otra vez Romanos capítulo 4, vamos a verlo. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Está errado esta persona. Tiene una filosofía errada, aunque según su parecer correcta, no está correcta. Ya que él no quiere la gracia, sino quiere comprar. Bueno, para él, el salario bueno
tú ya que a mí me obliga, aunque es gracia, pero para ti el coste de salvación, bueno, ya que tanto me exige, será la deuda, págame. ¿Qué sucede? Maldición en su vida. Pero al que obra no se le cuenta el salario. Por eso he dicho, cuando lea una cita bíblica, aunque no somos doctores lingüistas, pero como fuera lingüista tiene que leer, porque aquí está escondido la inspiración del Espíritu Santo. Pero al que obra no se le cuenta el salario. Originalmente el salario es gracia. Pero ya que se opone, no acepta, no se le cuenta el salario como gracia. Bueno, tú a mí me obliga para ti es la deuda. En toda tu vida compórtate bien, sé perfecto, cumple toda la ley, si no, yo te castigo, te mando al fuego de infierno. Siguiente. Más al que no obra. ¿Por qué él no obra? Aquí podemos ver dos diferentes personas. La primera persona se opuso. La segunda persona obedece. Porque se dio cuenta de sí mismo su capacidad. Yo no puedo. Aunque trataría de ser digno, yo no podía hacerlo. Por lo tanto, se rinde ante el obsequio de Dios. Se decide para recibirlo por gracia. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Ya, humanamente, la identidad de esa persona es impío. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Humanamente yo soy impío, pero creo en aquel. ¿A quién? A esta persona. Yo soy un impío. Él me dice que yo estoy limpio. Yo soy limpio. Él me dice que Él me limpió. Yo creo, aunque yo humanamente soy un impío, creo en Él, me dice que me justificó. Por lo tanto, yo digo, ya no soy impío, soy limpio, soy justo. Su fe le es contada por justicia. Aquí se revela la esencia del Santo Evangelio. Alguien a mí me preguntara, no al pastor Pablo Shin, sino al hombre Pablo Shin, ¿tú eres tan perfecto y limpio como hombre? Bueno, como hombre te digo la verdad, yo no me siento limpio. Yo no me siento perfecto. Bueno, quisiera decirte, para que mi conciencia se sienta mejor, yo soy un impío. Yo soy un pecador. Pero ¿por qué tú de ese púlpito dices que tú no tienes pecado, tú eres justo? Bueno, la pregunta no se dirige al hombre Pablo Shin, sino al creyente Pablo Shin, quien cree en Jesucristo. Te digo, yo soy limpio, yo soy santo, yo soy justificado. Tú eres un orgulloso, pero entienda bien. Escucha, por favor, mi lenguaje, te digo con sinceridad, nunca te he dicho, como hombre soy mejor que tú. Como hombre soy como uno de cualquier mediocre, común y común, o tal vez menos que común. Pero si tú a mí me preguntaras sobre mi fe en Cristo Jesús, si la pregunta se dirige al creyente Pablo Shin, un cristiano salvo Pablo Shin, te digo, soy limpio. La sangre de Cristo me limpió. Él murió por mí. Él resucitó para mi justificación. Él a mí me declaró, soy limpio, por eso soy limpio. Su fe Dios le cuenta por justicia. Muchas personas no logran percibir qué es lo que menciona la Biblia. ¿Cuál de nosotros cuenta por justicia? Mi comportamiento no. Mi fe en Él. Mi fe depositada en la muerte de Cristo y la resurrección. Aceptar su misión, su ministerio, personalizarlo,
como en persona conocer a Cristo, aceptarlo en mi corazón, ciertamente que moriste por mí, por mis pecados, todos. Ciertamente resucitaste para justificarme. Yo te creo, soy limpio. Mi fe en Él Dios cuenta por justicias. Tan difícil. Difícil para entender. ¿Difícil? ¿Este mensaje es difícil? ¿Difícil? Hasta un niño de primaria podría entender. Hasta un niño de kinder podría entender, si se presta la atención. Con algunos ejemplos más sencillos se explico. Hasta un niño de jardín podría entender. Porque muchas personas no se entiende. Está aferrada al prejuicio, al preconcepto, a la tradición, a las costumbres. Pero si dejara los pensamientos nuestros con un corazón vacío, como la computadora reseteada, con una cabeza reseteada, vacía, si aceptara la palabra de Dios, no le cuesta mucho trabajo, fácilmente puede entender. El mensaje en sí es fácil de entender, pero para tanta persona es tan difícil. ¿Por qué razón? Está aferradas a los pensamientos, a las tradiciones, a la costumbre. Eso es lo que Dios entregó a Abraham. Por eso muchas personas en ti serán benditas, viendo cómo, el pecador Abraham, el hombre natural Abraham, el pecador, ¿cómo llegó a ser justificado? La Biblia que dice, por su obra, no, cuando él creyó en la simiente, mencionada simiente, el Salvador, cuando creyó en él, su obra, su fe, Dios contó por justicia. Entonces yo también voy a creer en la obra de Él. Él realmente murió por mí. Él resucitó para mí. Tu fe, Dios te cuenta por justicia. Por tu fe, tú llegas a ser descendiente espiritual de Abraham. Será llamado hijo de Abraham. Bueno, por eso ayer le expliqué esta historia. Luego el tabernáculo, el cerco, la puerta, el altar del holocausto. Hoy a mí me gustaría explicarle un poco sobre la fuente del bronce. ¿Puede proyectarlo, la fuente del bronce? Ese es el segundo mueble en el tabernáculo. La imagen del tabernáculo panorámico, por favor. El tabernáculo. Ahí podemos ver la puerta, el cerco de lino torcido y luego una puerta a la parte oriental. Ayer expliqué la puerta del cerco. Y luego número 14, donde se ve número 14, es el primer mueble que espera la visita de un pecador. Se llama el altar del bronce, donde con el juicio contra el pecado, con la sangre, el pecador recibe la expiación, el perdón de los pecados. Luego, después del altar del holocausto, el cual es símbolo de la cruz del Señor Jesucristo, su muerte, su sangre derramada, el pecado del pecador se perdona con la sangre, en el lugar de juicio, la cruz. Pero luego del altar del holocausto podemos ver, atrás hay una carpa con techo. El tabernáculo no tiene techo, pero atrás el tabernáculo de reunión se llama el santuario. Tiene 2 cortinas, 2 tapas, o sea, 4 tapas. Además, el alto es el doble que el alto del cerco. Entonces el cerco 5 codos, el alto 5 codos, pero el alto del techo del santuario 10 codos. Un codo aproximadamente de 50 centímetros. 5 codos llega a ser equivalente a 2,5 metros. 10 codos como 5 metros. Entonces,
el alto del santuario 10 codos, el ancho 10 codos, el largo 30 codos. Entonces, 30 codos de largo, 10 codos del ancho, 10 codos de alto. Cuando entra dentro una 2/3 parte, el 70% del espacio, la primera parte se llama lugar santo. Allí se encuentran 3 cosas sagradas: el candelabro del oro, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso. Detrás del altar del incienso se ve una cortina, se llama velo. El velo del santuario que separa 2 espacios. Por eso nace la primera parte, se llama lugar santo. La segunda parte es el lugar más fondo, donde se encuentra otro mueble con 4 alas de querubines, se llama el arca del pacto. También se llama el arca de la ley, algunos lo llaman arca de la alianza. ¿Por qué es arca de la ley? Porque adentro guardaba 2 tablas de piedra en las cuales Dios escribió los 10 mandamientos. Ya que es una caja que conserva la ley, por eso lo llama el arca de la ley. ¿Por qué lo llama el arca del pacto? Porque Dios ordenó que colocara una tapa para que la caja tuviera una tapa. La tapa es totalmente hecha de madera, tabla de madera de acacia, pero cubierta con la lámina del oro puro por dentro y fuera. Por eso se ve como oro. Pero tiene la tapa, pero la tapa tiene un diseño tan especial. O sea, al extremo de ambos largos está labrado 2 artes. O sea, escultura. Cada lado, entre todos los ángeles, el jefe, el querubín, en posición de guardianes. Toda clase de aves, cuando se ponen de esa posición, es posición de guardianes. Cuando quiere proteger a su polluelo, su nido. Entonces, la ave extiende su ala completa hacia adelante, luego trata de cubrirse. Aquí podemos ver 2 querubines, está en posición de guardianes. Algo quiere guardar. ¿Qué quiere? Debajo de esa tapa hay 2 tablas de piedra, o sea, la ley. La ley quiere guardar que siempre estuviera conservada debajo de esa tabla. Nunca fuera descubierta al aire. Porque la ley, cuando se descubre, al momento de tener contacto directo con el aire, cantidades de personas que se encuentran alrededor de aquel lugar, inmediatamente Dios mata. Porque es símbolo del pacto. Todos los días de tu vida, todos los mandamientos escritos, si cumplieres, te voy a bendecir. Si no pudieres, te voy a matar. Pero nadie, los 613 mandamientos, todos los momentos de vida no pueden cumplir. Por lo tanto, 2 tablas, cuando tenga contacto directo con el aire, cuando se descubra, la gente que se encuentra en su alcance inmediatamente mata a todos. Pero Dios ordenó que la conservara debajo de una tapa especial. Esa tapa tiene su propio nombre, el propiciatorio. ¿Por qué Dios puso por nombre el propiciatorio? Con esta tapa Dios se determinó encerrar la ley bajo la misericordia. Si Dios no usara de la misericordia, ninguna criatura puede tener acceso con Dios. Si Dios no se usara de la misericordia, ¿quién podría acercarse a Dios? Cuando se acerca a Dios, Dios saca su ley. Tú eres perfecto conforme a mi ley.
todos los momentos de tu vida fuiste perfecto, eres perfecto, nadie es perfecto, te mato. ¿Y qué pasa? Por eso Dios, ¿qué pasa? Por eso Dios ordenó que la colocara adentro del arca, luego con una tabla cuyo nombre es el propiciatorio, mantuviera por siempre encerrado. Por eso esa tapa para nosotros llega a ser lugar donde Dios se propicia de nuestra debilidad. Se propicia de nuestra rebelión. Lugar de la misericordia. Entonces, dos querubines que hacen, ninguna criatura, sea humano, sea poderoso ángel, se atreve de levantarla. Esta protección nadie puede abrir. Nadie puede abrir la tapa. Dos querubines poderosos. Si sea un ángel, no importa, el diablo, cuando quiere abrir, yo me voy con toda mi fuerza contra ti. Son dos guardianes. Entonces, eso tiene gran significado. Además, en el día de gran expiación anual, el sumo sacerdote rociaba la sangre de la ofrenda sacrificada por todos los pecados del pueblo que durante un año cometieron sobre esta tapa. ¿Por qué sobre esta tapa? Porque abajo de esta tapa hay la ley. La ley reclama, cumple la justicia, cumple la justicia. Justicia, se requiere la justicia, justicia. Hay dos maneras de cumplir la justicia. Cumpliendo toda la ley, entonces eres justo. Sino ofreciendo lo que es la paga de su pecado. Cumple la justicia. El pacto está en pie. El pacto está vigente. Cumple la justicia. El sumo sacerdote sobre el propiciatorio, cuando salpica la sangre del macho cabrío, se cumple la justicia que se requiere por la ley, porque la paga está ofrecida. De Dios se tranquiliza, limpio estás tú, porque la paga de tu pecado ya está liquidada, eres limpio. En aquel día los israelitas obtenían el perdón de todos los pecados del pueblo que durante un año cometieron. Pero esto está asociado con un acto profético. Nuestro Señor Cristo, cuando murió y resucitó, ascendió al cielo con su propia sangre, subió al templo celestial, entró al santuario celestial, encontró con el arca del pacto real del cielo. Sobre el propiciatorio del arca del pacto celestial, él roció su propia sangre. En la tierra, con la sangre del macho cabrío, en la sangre de los sacerdotes humanos, seres mortales, pero el tabernáculo celestial eterno es el verdadero, no es réplica. Allí no un sacerdote humano, el mismo es Cristo. Allí no con la sangre de macho cabrío, sino con su propia sangre roció 7 veces. Padre, he cumplido la justicia. Entonces, ¿qué pasa? Allí Dios declaró, nunca más me acordaré de tus pecados, sus pecados y transgresiones. Porque Jesús lo liquidó. ¡Cuán grande bendiciones! Pero hoy el tema es la fuente del bronce. Vamos a regresar a la fuente del bronce. Aquí yo quisiera transmitir a ustedes, en el tabernáculo encontramos 2 lugares donde se lava, es un tipo de lavadero, se lava, pero en el altar del holocausto se lava el pecado con la sangre. El pecado del pecador con la sangre. Porque la paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de la persona. Entonces el altar del holocausto es lugar del juicio para pecadores. Pero
El segundo mueble, la fuente del bronce, también es un lavadero, pero tiene exclusividad. No incluye pecadores. Solo gente santa, gente santificada a los sacerdotes. Se lava de sus inmundicia, sus ofensas, no con la sangre, con el agua cristalina. En dos lugares donde se lavan, esencialmente hay una diferencia. El altar del holocausto, lugar para el pecador, donde su pecado reciba justo juicio, con la sangre. Pero la fuente del bronce es el lugar donde se lava, pero no para pecadores. Gente que ya había ofrecido ofrenda expiatoria llegó a ser sacerdote. Gente consagrada, gente santa. El propósito no para el perdón, sino para el ministerio. Donde se lavan tus manos y tus pies, no con la sangre. La sangre derramada ya la limpió, le hizo santo, sino con el agua cristalino. No le hace gente santa, sino gente santa que parcialmente puede ser contaminados. Lavar la contaminación. Pero sigue siendo gente santa. Gente santa ensuciada de la ceniza, de la quemadura, de la grasa, del ministerio. No es pecado que lo aleja de Dios, sino ofensa, errores que carga su conciencia para servir al Señor. Entonces, ¿dónde se lava su ofensa, su falta? Pero sigue siendo gente santa. Lo purifica para la comunión con Dios. Tiene gran significado. Ya aquí que dice hoy, el texto de hoy, entre diferentes muebles del tabernáculo, el único mueble que Dios no mencionó, no hizo ninguna mención con cuántos kilogramos del bronce, con qué diseño, el alto, el ancho, no explicó nada. Solo con bronce. Hiciera fuente de bronce. Por lo tanto, el diseñador como quiera puede diseñar. Nunca dijo círculo. Nunca dijo solo un piso, doble, triple piso. Nunca dijo. No habló nada del tamaño, ni ancho, ni profundidad. Solo con bronce. Es el único mueble que Dios no hizo ninguna mención de su tamaño y peso. O sea, no puso ningún tipo de limitación. ¿Por qué razón? Porque la comunión con Dios es eterna, infinita. Nadie puede limitar. Además, para poder hacer la fuente del bronce, ¿de dónde habrá conseguido el bronce? Éxodo capítulo 38, versículo 8. Éxodo capítulo 38, versículo 8. También hizo la fuente del bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Puede proyectarlo el espejo anterior así. Entonces las hebreas, al salirse de la tierra de Egipto, trajeron el espejo egipcio. El espejo egipcio es un pedacito de bronce limado. Entonces, como igual que las mujeres hoy en día, antes de mujeres contaban cada quien con un espejo. Un pedacito, una pieza de bronce. ¿Para qué usaba este espejo? Para ver el reflejo de sí mismo, de su propio cuerpo. Entonces,
era una medida para verse a sí mismo. Entonces el espejo se refiere al juicio de cada quien, que el prejuicio, su propia opinión, su propia idea. Cuando Moisés convocó la ofrenda, mujeres trajeron sus espejos y ofrendaron en un horno y lo fundieron todos. Entonces, precio de cada uno recibió juicio. Todo se desapareció. Luego un herrero con martillos, batiéndolo, formó una fuente del bronce. Es una tina, pero ¿qué pasa? Adentro carga agua limpia, entonces esta tina, esta fuente de bronce, llega a ser un gigantesco espejo. Mucho más nítidos que la pieza personal. ¿Por qué? Después de batirlo, formarlo, limarlo, adentro cargó el agua cristalino. Perfectamente daba el efecto de un espejo. Aquí podemos ver un espejo contra muchos espejos fundidos. Muchos espejos se transformaron en un solo espejo gigantesco. Entonces el prejuicio, la opinión individual, recibió juicio. Se transformó en una medida universal que carga el agua cristalino, símbolo de la palabra de Dios. Entonces la fuente del bronce, símbolo de la iglesia, donde cada uno se muere, llega a ser nosotros. Que la iglesia no es individual, porque la mínima cantidad para ser formada como iglesia, 2 o a 3. Porque el significado de la iglesia, la asamblea de los que fueron llamados por Dios a ser, o sea, los santificados que fueron llamados a ser santo. Entonces la iglesia significa la asamblea. Este edificio no es la iglesia. Ningún edificio es iglesia. Es producto de ignorancia de muchos pastores. Ningún edificio es templo. El templo somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Es la localidad de la iglesia. Es el edificio de la iglesia. La iglesia no es una estructura, sino la asamblea. Entonces, ¿qué pasa? Cada pieza ofrendada con la calentura del horno recibió juicio, donde cada quien se murió. Llegó a ser una unión de muchas personas, la iglesia. Entonces, la iglesia nunca juzga a nadie con su propia opinión, sino solo con una medida universal, el agua cristalino, la palabra de Dios. Donde el sacerdote puede ver su reflejo. El sacerdote cuenta con el conocimiento, ya que todo el día él ministra por el pueblo, supuestamente trabajo de un carnicero. Aunque profesionalmente trabaja, ningún sacerdote está exento de no ser contaminado. Las manos se ensucian por el mismo ministerio. La sangre, la grasa, el sudor. Además, en el libro de Éxodo capítulo 29, Levítico capítulo 8, nos explica muy bien la ceremonia de la consagración de los sacerdotes. ¿Cómo lo realiza? Primero lo baña el cuerpo completo y después le viste con vestidura santa. Hay una descripción con mucho detalle. Desde la cabeza, todo el cuerpo lo cubre con la vestidura santa, menos 2 plantas de pies. Aunque Dios se acordó de todos los miembros del cuerpo,
menos para 2 plantas de pie, no se acordó, no les dio ningún tipo de sandalia, ni chancla, ni calzado. Luego, por el pecado de él, expiar. Entonces, ofrecer una ofrenda expiatoria. Después, nombrarlo por ceremonia. A partir de ahora, fulano de tal de la familia de Aarón es nuestro sumo sacerdote. Luego, él ministraba. Entonces, en estos pasos de la ceremonia de la consagración, podemos ver el sacerdote, gente bañada de todo el cuerpo, gente que ofreció una ofrenda expiatoria, limpio totalmente. Todo el cuerpo está cubierto de la santidad, menos 2 plantas de pies. Esto llama nuestra atención. ¿Por qué Dios no se acordó que el sacerdote también tiene 2 plantas de pies? ¿Por qué no le dio algún tipo de calzado, alguna bota bonita, santa, con algún calcetín y media, luego algún tipo de calzado? Pero ¿por qué no se acordó? ¿Por qué la Biblia dice el sacerdote se debe lavar las manos? Porque no tiene guante. 2 plantas de pie que no cuenta con calzado, todos los días se lavarán. A propósito. A propósito, Dios lo hizo porque tiene un mensaje importante. Nosotros recibimos la salvación, el perdón de nuestro pecado, mientras tanto que estamos vivos, mientras tanto que estemos en el cuerpo. Un vaso tan frágil. Este cuerpo se encuentra en una tierra secular inmunda. Aunque yo quiera o no quiera, el mundo a mí me provoca. No solo por mi maldad, sino el mundo no me perdona vivir piadosamente. Por todo lado, seducciones, tentaciones, y llama atención. Mientras tantos que estemos acá, aunque uno no quiera, su cuerpo, no su alma salvada por la sangre de Cristo, bañada, expiada, totalmente santo, justo, pero su cuerpo todos los días está teniendo contacto con el mundo secular. Sin querer, se ensucia. Se ensucia. A propósito. Dios al momento de acordarse vestidura de su sacerdote, no le dio ningún guante. Como Michael Jackson tuviera guante, el sacerdote. Entonces, no me salpica nada de grasa, sangre, mi mano limpia, con mano desnuda. Se ensucia. El mismo ministerio le ensucia. Las palmas, símbolo del ministerio, las obras, labores, en la misma obra las manos se ensucian. 2 pies, símbolo de nuestro recorrido, nuestro vivir en este mundo. Tan solo por vivir, el vivir a mí me ensucia, porque donde quiera que me voy, oigo cosas, gente que habla del tema pecaminoso, gente que pasa delante de mi persona, a mis ojos, imagen que yo veo, información que oigo, gente que me rodea, aunque yo no quiera. La contaminación se me pega. Entonces, este sacerdote, cuando sus 2 manos, sus pies se ensucian, ya no es gente santa, sigue siendo santa. Porque había ofrecido ofrenda expiatoria, tiene la salvación. Pero cuando sus 2 manos, 2 pies siguen ensuciándose, comienza a perder la libertad, confianza, porque su conciencia se debilita. A pesar de que está bien consciente de que Cristo me salvó, me limpió, yo soy limpio, salvo, soy justo, pero por tanta ofensa, comienza a perder
fuerza en su conciencia. Una persona como yo, ¿cómo podría servir a Dios? Una persona tal como yo, ¿cómo podría anunciar el Evangelio? Sería mejor ya callarme, ya no me siento digno. Entra en lucha psicológica. Aunque sabe muy bien que Cristo le salvó, él confía en Cristo, realmente cree en Cristo, pero su conciencia comienza a perder fuerza y libertad. Entonces, no quiere entrar en el lugar de comunión, porque le cuesta trabajo. Una persona como yo, no voy a orar, no voy a orar, hoy no voy a orar. ¿Por qué? ¿Con qué cara yo me acerco a Él? Claro, mi dignidad es Cristo, mi único mérito es Cristo, pero de todas maneras no quiero porque me siento cargado. Así un sacerdote dejará días para acercarse a Dios. Finalmente no podrá continuar más con su profesión. Entonces, si no lava tus manos, tus pies, será cortado entre pueblos. ¿Qué significa? No significa quitarle salvación, sino perder su función, su papel. Ya no puede vivir más como sacerdote. Yo conozco a algunos amigos pastores míos, un tiempo eran buenísimos, pero muchos se retiraron. ¿Cuál es la razón? Trabajaron, vivieron, se olvidaron de lavar sus manos y sus pies. El pastor tiene que lavar las manos. ¿Qué quiere decir? La suciedad de mano, la huella de obra. Yo fui pastor en Paraguay, Perú, ahora en México. Yo viajé a tal lugar. Yo, por mi ministerio. 100 personas, 1000 personas, 10,000 personas conocieron a Cristo. Se enaltece. ¿Y qué pasa? Las manos no limpias, no lavadas, finalmente llega a ser una carga. Con tanto orgullo comienza a cometer errores, menospreciando hermano su consiervo, las manos sucias. Eso Dios no quiere. Bueno, nunca fuiste tú, fui yo, pero yo usé tu cuerpo. Fíjate bien, no fuiste tú, fui yo te usé, esa es la verdad. Entonces tus manos no guarden más huellas de obra, porque fui yo. Tiene razón. Acercarse al lugar de comunión, la fuente de bronce, la iglesia con consiervo. A veces yo me creo. Ten cuidado. Cuando tú te crees como alguien importante, tú estás muerto espiritualmente. Tiene razón. ¿Qué pasa? Allí hay el agua cristalino, la palabra de Dios. La Biblia dice así: negarse a sí mismo. Tú te crees, tú no vas a poder servirse al Señor. Tiene razón. Con agua cristalino limpiarlos. Y también la suciedad de nuestros dos pies. Mientras tanto que la suciedad de nuestras dos palmas fuera huella laboral. Entonces la suciedad de nuestros dos pies, por nuestro recorrido, tan solo por estar aún en el cuerpo, por vivir en esta tierra, aunque no quiera, se me pega la suciedad, se me pega la contaminación. El hombre es santificado por la palabra de Dios. La oración dice en el libro de Timoteo. Aquella santificación no se refiere a la santificación de nuestra identidad. Nuestra identidad, que éramos pecadoras, ser justas solo por la sangre de Cristo. Pero lo que dice la vida santificada, la vida santa cada día, solo por la palabra de Dios, por la oración. No hay otra manera. Entonces la palabra de Dios, como el agua cristalino, lava mis manos, mis pies. Entonces yo me lavo de la huella laboral. No fui yo, Señor, no fui yo no fui, fuiste tú. Gracias, porque tú me usaste. Lavarse manos, glorificar al Señor, darle la honra y gloria, tus manos limpias y vacías.
Y también 2 pies, tan solo por haber pisado, sin querer, ya que estoy aún en el cuerpo. Se me pega la ofensa, se me pega la contaminación. Y sé que Cristo me limpió, pero mi conciencia comienza a cargar, ya me siento cargado. No quiero predicar hoy, yo no me siento digno. Pero tú, ¿acaso por la obra recibes salvación? No, por gracia, pero de todas maneras yo me siento muy cargado, yo no quiero predicar. ¿Qué debe hacer? Llevarlo junto a la fuente de bronce, símbolo de la comunión entre consiervos con el agua cristalino, con la palabra de Dios. Pero pastor, escúcheme. Mientras que un pastor está sirviendo al Señor, a veces se le cree. Por creer se comete tonterías, errores, menospreciando a alguna persona. Muy aparte a veces, por nuestra propia debilidad, ya que aún estamos en este cuerpo hecho de polvo de la tierra, el mundo lleno del pecado, aunque tú no quieras, qué cosa ve, qué cosa oye, con quiénes tú tienes contacto cada día. A veces en tu mente se ensucia, en tu corazón entra algún deseo. Es común. Por eso Dios nos permitió la comunión. En comunión puede abrir tu corazón, manifestar tu debilidad. Y luego te compartimos la palabra de Dios. ¿Qué pasa? El agua cristalino lo purifica de la contaminación. Nadie me dice amén. Son cristianos que nunca se lavan pies y manos. Ustedes son ahora sacerdotes. Porque en 1 de Pedro capítulo 2, vosotros pueblo escogido, sacerdocio real, dice. El concepto del sacerdocio en el Nuevo Testamento está reformado. El pastor y el sacerdote, bueno, algún sentido sí, algún sentido no. Porque en el Nuevo Testamento el sacerdote no es quien predica. Todos los hermanos, las hermanas en Cristo Jesús son sacerdotes del Santo Evangelio. Amén. Somos embajadores, pacificadores, somos sacerdotes. ¿Qué pasa? Mi cuerpo totalmente bañado está, porque la ceremonia de consagración sacerdotal se lava todo el cuerpo con el agua, también con la sangre de la ofrenda expiatoria, totalmente limpio está. Pero 2 manos y 2 pies siguen ensuciándose cada día. Nunca puede quitarle la salvación, pero debilita a su conciencia, debilita a su corazón. Entonces, la santificación, la justificación para ser salvo una sola vez. Pero la santificación en nuestra vida cada día a través de comunión, a través de la palabra de Dios, la oración. Por eso es necesario congregarnos, por eso es necesario tener comunión, tener pastor, tener hermanos, hermanas, quienes no con su propio criterio me juzga, sino con el agua cristalino que es la palabra de Dios, me invita a la fuente de bronce, es la comunión. Me lava con su palabra mi mente, mi corazón debilitado. Se restaura mi corazón, recobra la fuerza para poder servir al Señor. Amén. ¿Está bien claro, no? ¿O no está claro? A ver, la prédica. ¿Cuándo yo inicié? ¿A cuántos minutos me queda? Explícame. Ya debo terminar, ¿no? Cuando yo inicié, yo cuando predico, totalmente yo me entro adentro de la prédica, a veces ni siento la hora, por eso estoy explicando. ¿15 minutos tengo? Gracias. Buenos. Acuérdense, un día Jesucristo, la última cena, de repente se levantó, se salió, se regresó con su lomo ceñido de una toalla, en su mano con un lebrillo. Con el agua quería lavar a los pies de sus discípulos. Este acto no es algo de relámpago, sino
contemplado intencionalmente. ¿Por qué? La costumbre de lavar los pies y las manos es un ritual judío, un servidumbre, un siervo cuando su amo, algún visita llega a casa que viene de calle y mercado, las manos, los pies se ensucian. Entonces un sirviente le trae agua, lava sus manos y pies, es un ritual del pueblo judío. También en la ceremonia de consagración sacerdotal, primero el cuerpo completo del sacerdote lo lava. Y por su pecado mata una ofrenda. Totalmente santificado, limpio está todo su cuerpo. Sin embargo, todos los días Dios ordenó que se lavaran 2 manos y 2 pies. Todo el cuerpo bañado, pero se necesita lavarse cada día 2 manos, 2 pies, porque son únicos 2 miembros. Luego de un baño completo, vuelve a ser ensuciado. Jesús de repente quería lavar los pies. Jesús no es una servidumbre. Tampoco los discípulos son sacerdotes. Supuestamente Jesús trató a su discípulo como la ceremonia de consagración sacerdotal, les trata como sacerdote. Los discípulos estaban comiendo. Jesús cuando se acercó al Pedro, no, Señor, porque los judíos no usaban mesa, sino medio recostado como árabe, así se comen. Por lo tanto, al momento de comer, sus piernas extendidas, se ve la planta de pie. Los discípulos, la planta de pie, pareció como la planta de pie del cerdo. Sucio. Jesús cuando quería lavar, Pedro escondiéndolo, no, maestro, tú no eres un servidumbre, yo no soy tu amo, tampoco soy un sacerdote. No, tú no podrás lavar a mis pies. Jesús dijo, si no me dejas lavar a tus pies, tú no tendrás ninguna parte conmigo. Pedro cuenta con un carácter temperamental. Los dominicanos no tienen carácter temperamental. Algunos sí, no puede aguantar ni un segundo. Pedro es temperamental. Aunque no entendió el lenguaje de Jesucristo, solo oyó, si no me dejara lavar tus pies, tú no tendrás ninguna parte conmigo. Bueno, entonces, un momento maestro se levanta, empezó a desnudarse. ¿Qué está haciendo? Entonces, no solo 2 pies, hágame el cuerpo completo. Alto, Pedro, alto, detente, alto. Y todos los que son bañados, todo el cuerpo, no hace falta bañarse de nuevo, sino solo pies. Esta historia está escrita en el libro de San Juan capítulo 13, minuciosamente con lupa leí. Jesús dijo que los que son bañados todo el cuerpo, no hace falta bañar de nuevo el cuerpo, sino 2 pies. Cuando Jesús bañó todo el cuerpo de ellos, trato de encontrar, no encuentro en ninguna cita. Jesús ninguna vez los bañó físicamente. Pero dijo, sois bañados de todo el cuerpo. No hace falta bañarse de nuevo, sino lavarse las manos y los pies. Según la ceremonia de consagración sacerdotal, antes de ser nombrado por sacerdote, el baño completo, la ofrenda expiatoria. Luego declaración, eres el sacerdote. Jesús les considera como sacerdote. ¿Cuándo los bañó? ¿Con qué? Con su palabra. ¿Y cuál ofrenda muere para la expiación de ellos? Mañana yo me muero por vosotros. Yo os limpio. Y para Cristo como ya estuviese limpio, porque nunca falla. Exactamente equivalente de una ceremonia de consagración sacerdotal. Y luego le dice, solo te hace falta lavar pies.
Jesús, ¿cómo considera a Pedro, los apóstoles, sacerdotes del Santo Evangelio? Aquí nosotros tenemos que fijarnos un término importantísimo: el baño. Jesucristo habló en griego. ¿Dónde se escapó? Jesús habló en griego cuando dijo todo el cuerpo bañado. Usó el vocablo luo. Luo. Luo es el baño completo. Pero solo tú ya has hecho luo. Todo el cuerpo bañado. No hace falta hacer de nuevo luo, sino nipto. Entonces, luo y nipto, acá Jesús le dijo, el que está lavado, en el griego, luo dice. Tú has hecho luo, todo el cuerpo bañado, no necesita otro luo, sino nipto. Lavarse solo 2 manos, 2 pies. Entonces, aquí Jesús usó el verbo luo y también, el vocablo luo, el verbo lerumenos. Lerumenos, que significa sois bañados. Bañados en griego significa totalmente de una vez, totalmente limpios. Luego dijo, sino lavarse los pies. Él usó el vocablo nipto, el verbo nipsaste, varias veces, pero solo por parte. Entonces aquí se manifiesta claramente lo esencial del Evangelio, la salvación, una sola vez. El perdón total de todos tus pecados, una sola vez, por la sangre. Al momento de creer en Cristo, quiere decir que estás bañado por todo tu cuerpo. Pero lavar las manos y los pies, nipsaste, que quiere decir, pero tus manos y los pies, mientras tanto que estés acá, debes seguir lavándose. Todo el cuerpo, el baño con la sangre. Una vez terminado, nipsaste con el agua continua, mientras tanto que vive en la tierra. Pero el agua, el pecado lo quita la sangre. El agua, la palabra, te santifica en el sentido de vida diaria, de la inmundicia, de la contaminación. Muchas personas se confunden. Yo también leo la Biblia, oro, tengo comunión con los consiervos míos, a veces confieso mis faltas y fallas, pero estoy seguro de que Cristo me limpió, soy santo y justo, yo creo. Sin embargo, confieso ofensas, errores de mis manos, mis pies. Entonces, mis compañeros, ¿qué hace? Con el agua cristalino, lava mis manos, lava mis pies, me da un servicio. Luego de haber realizado ese ritual, Jesucristo dijo, ahora no me entendéis. Yo siendo maestro, Señor, yo lavé a vuestros pies, ahora no me entendéis. Más adelante me entenderéis. Y lavaréis de uno a otros. Él dijo, os doy un nuevo mandamiento, el amor. Entonces, el evento de lavar los pies, Jesús asoció con nuevo mandamiento, amaos. Ahora no me entendéis. Más adelante me entenderéis. Haréis lo mismo. ¿Esto qué significa? Un cristiano salvo, contar con un conocimiento, a pesar que eres salvo,
Yo sé que tú eres salvo, ahora tú sientes tan emocionado, me dice que ama al Señor, quieres ser fiel, pero yo sé, alguna vez vas a fallar. Tú vas a fallar, porque estás en cuerpo. Pero acuérdate, Jesucristo lo sabía. No solamente una vez muere por sus pecados, sino está dispuesto para lavar nuestras manos, nuestros pies, por siempre intercede siendo el sumo sacerdote delante del Padre Dios. Hermano, ven, la palabra dice, eso es lo que Dios mandó, amaos. Como Cristo me amó, me sirvió, yo también amarlos. Pero yo al ver, algunos hermanos cometen algún error, a veces lo reprendo, pero el propósito es el arrepentimiento, no es condenación. Cuando se arrepiente con la palabra de Dios, lo restaura. ¿Por qué lo hago? Porque el Señor lo hizo conmigo. No solamente una vez murió por todos mis pecados, sino siempre está dispuesto para servirme, levantarme, restaurarme, para que yo pueda continuar en este ministerio. O sea que Cristo me trata así. ¿Cómo yo de otra forma tan diferente puedo maltratar a los hermanos? Aunque a veces levanto mi voz, reprendo, pero el propósito no es condenarlo, no es correrlo, sino ayudarlo que llegue al arrepentimiento, que se sensibilice. Para eso Dios no lo ha llamado, sino para servir al Señor. Y pero que se arrepiente. Luego, con la palabra de Dios, que el agua cristalino, lavándolo, otra vez levantarlo como varón de Dios. Eso es lo que Cristo dijo, amaos. Ahora no me entendéis, más adelante me entenderéis. Lavaréis de uno a otros, pie de cada uno, como yo lavé a vuestros pies. No solamente muere, también lava vuestros pies. De la misma manera, lavaréis pie del uno a otros. Aquí encontramos el baño completo, equivalente del servicio del altar del holocausto. Lavada de mano y pies, el servicio de la fuente del bronce. Entonces el servicio del altar del holocausto una sola vez para siempre. El servicio de la fuente de bronce diaria, mientras tanto que estamos aquí. Antes de terminar, ¿de dónde ha nacido sabe? Los pastores de hoy en día enseñan, si tú confiesas tu pecado, Cristo te perdona. ¿Eso realmente es bíblico? Vamos a pensar. Usted contara un poco del conocimiento de ofrenda expiatoria. Antiguamente los judíos, israelitas, cuando comete algún pecado, viola algún número de la ley de Moisés, por confesar su pecado recibe el perdón del pecado. Si puede encontrar, muéstrame. Eso no es bíblico. Confesión es uno de muchos pasos para llegar al perdón del pecado. Pero lo que quita tu pecado es el derramamiento de la sangre. No es tu confesión. No es tu confesión. Confesión es un tramo al destino. Pero quien te perdona es la sangre derramada, no tu confesión, no tu arrepentimiento. El arrepentimiento y la confesión son tramos, pasos para llegar al destino. Pero lo que te limpia es el derramamiento de la sangre de ofrenda expiatoria. Una cita quisiera mostrarle, porque es muy, muy importante. Levítico capítulo 5, versículo 5.
Levítico capítulo 5, versículo 5. Cuando pecaren alguna de estas cosas, vea bien, ¿qué dice? El primer paso, confesión. Cuando pecaren alguna de estas cosas, luego de haber pecados, primero confesión. Aquello en que pecó. Según la lógica de los pastores del tiempo moderno, la siguiente palabra debe ser, tu pecado te será perdonado. Así tiene que ser. Vamos a ver. Confesar. Regresa, versículo 5. Cuando pecaren alguna de estas cosas, confesará aquellos en que pecó. Siguiente. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. O sea, los pasos del Evangelio son tomados de ofrendas levíticas. ¿Dónde dice que por confesar tu pecado te queda perdonado? Después de confesar, ¡qué bueno! Ya que está consciente. Por eso reconoce tu falta. ¡Qué bueno! Entonces la confesión también está ligado con el arrepentimiento. Ya que está arrepentido, se confiesa. ¡Qué bueno! Luego, tienes que traer una ofrenda. Porque la paga del pecado no es tu confesión, no es tu arrepentimiento. Son pasos, pero lo que a ti te perdona, el derramamiento de la sangre de una ofrenda expiatoria. Ningún apóstol predicó de esta manera. Si tú confiesas tu pecado te queda perdonado. Alguien dirá, pero la primera de Juan dice así. Claro que sí. Porque la primera de Juan, ¿cuál es el contexto de la primera de Juan? El libro de San Juan, el libro de epístola de primera, segunda, tercera Juan. ¿En qué momento el apóstol Juan escribió? Siendo obispo de la iglesia de Éfeso, la iglesia central, entre la iglesia de Asia Menor. La iglesia fue atacada por los falsos maestros. El primer grupo fue judaizante. El segundo grupo fue un tipo filosófico llamado gnósticos. Gnósticos te enseñaban, tú puedes ser liberado de tu pecado por medio de el conocimiento divino. En griego, el conocimiento gnosis. Si tú obtuvieras gnosis, el conocimiento divino, eres un ser sobrenatural. No tiene ningún pecado, eres perfecto. Entonces, esta herejía golpeó fuerte a la iglesia primitiva. Entonces, en la iglesia estaban los infiltrados, supuestos presuntos hermanos maestros, pero no eran cristianos, que enseñaban a través de la meditación. Pude obtener gnosis. Ahora soy un ser superior. Que decía, no peca, nunca pecó. Entonces, el apóstol Juan es el discípulo directo de Jesucristo. Aprendió del mismo Jesucristo. Jesús nunca enseñó así. Él sintió la necesidad de depender de la verdad del Cristo. Entonces, empezó a escribir el libro de San Juan, el libro de epístola de primera, segunda, tercera. Porque dice, si confesares, tú dijeres que tú no has pecado, no peca, la verdad no está contigo. Porque uno del principio de la verdad de nuestro Señor Cristo, todos los seres humanos han pecado, son pecadores. Siguen pecando. Y confesar que eres pecador, reconocerte eres pecador, arrepiéntete. Escucha el Evangelio, cree en Él. Entonces la sangre de Cristo te limpiará de toda tu maldad. Mentiroso, lo estaba atacando. Ya que no conoce nada de historia, nada, no tiene el conocimiento teológico, cuál es el trasfondo histórico, ignora totalmente, contextualmente interpreta. Aquí dice, si confesare, Cristo te perdona. Pero cualquier interpretación, para ser comprobada,
debe tener perfecta coherencia, armonía con otro texto de la Biblia. ¿En qué parte del Levítico, en qué parte de otro libro del Evangelio te dice, si tú confiesas tu pecado te perdona? Solo primera de Juan capítulo 1 dice. Porque lo dijo específicamente para atacar a los infiltrados, herejes. Porque decían, por el conocimiento llegaron a ser seres perfectos. ¿Qué dice? Tú no dices la verdad. Todos somos pecadores, pecamos, aunque no queremos, cometemos errores. Así dice la Biblia. Si tú confesares tu pecado, reconocieres que eres el pecador, luego te acercares al Cristo para tener comunión con Cristo y oír su santo evangelio y creer en su sangre derramada, ¿qué te va a suceder? La sangre de Cristo te limpiará de toda tu maldad. Dice. Ya que no tiene estudio, no tiene profundidad, aquí dice, si confesare, hermano, aquí dice confesare, si ustedes confiesan sus pecados son perdonados. Habla pura ignorancia de este púlpito. Así el pecado nunca se perdona. Levítico capítulo 5 dijo, confesará el pecado que pecó, traerá una ofrenda, expiará tu pecado, luego tendrá la expiación, dice. Si por confesión nuestro pecado se perdona, en vano Cristo murió en la cruz. No sería necesario solo Dios decir a nosotros, reconoce tu pecado, confiesa, entonces yo voy a tener misericordia de ti. Esto va contra la naturaleza de Dios. Es el juez justo. El pecado tiene que juzgar. En realidad, Dios no perdona el pecado. Aunque nosotros usamos palabra el perdón, Dios no perdona el pecado. Ningún pecado perdona. O sea, pasarse de alto. No, Él lo elimina. ¿Por qué nos dio el perdón? Porque Él lo eliminó en el cuerpo de Cristo. Él lo eliminó. Por eso nos ofrece el perdón. Sois perdonado. En realidad no es perdón. Nos ha entregado eliminación del pecado a través del cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. No me digan, no confundan, el altar del holocausto, la fuente de bronce, no tiene la misma función. El altar de bronce con la sangre, símbolo de la cruz, la muerte de Cristo, la fuente del bronce, la comunión infinita en Cristo Jesús a través del agua cristalina, la vida purificada, la vida santificada, una vida santa. En el altar del holocausto, tu identidad pecadora, morirse, convertirse en justa. No se confunda. La salvación no se recibe cada día. La salvación se recibe una sola vez para siempre. Pero una vida santa, congregándonos, teniendo comunión, escuchando palabra, testimonio, con agua cristalina salpicándote. Purifica tu mente contaminada por el mundo, tu memoria contaminada, tu sentimiento contaminado, tus manos y tus pies. Te restaura delante de Dios. Por último, quisiera explicarle quiénes líderes cristianos inventaron la falsa doctrina. La confesión te perdona. Esto inicia de algunos padres de la iglesia. En el siglo XII y XIII hubo un padre de la iglesia del norte de África cuyo nombre Tertuliano. Tertuliano
empezó a empatizar la importancia del arrepentimiento y la confesión más que la fe en Cristo Jesús. Además, la confesión, él empatizaba ante la iglesia. Confesión personal no vale, sino ante toda la iglesia confiesa tu pecado, arrepiéntete. Empezó a empatizar. Luego, en el siglo III, Cipriano de Cartago, el obispo de la iglesia de Cartago, él se evoluciona un poco más. Entonces él decía, tu pecado tiene que confesar ante la iglesia, la autoridad de la iglesia te perdona. Dio más peso a la iglesia que al Cristo. Entonces, la iglesia te perdona, por lo tanto tu pecado tiene que confesar ante la iglesia. Luego, en Edad Media, la iglesia católica adoctrina solo el sacerdote tiene autoridad para perdonar a tu pecado, no ante la iglesia, ante el sacerdote. Ante el Papa tiene que confesar tu pecado, porque Él tiene autoridad para perdonar tu pecado. Cristo solo puede perdonar el pecado, pero va evolucionando. Tú tienes que arrepentirte, confesar ante la iglesia. Luego más adelante, la iglesia te puede perdonar. Tú debes arrepentirte, confesar ante la iglesia para que te perdone. En Edad Media, la iglesia no, el sacerdote te puede perdonar. Arrepiéntete, confesar para que tú te perdone. Luego hubo un teólogo, famoso teólogo católico, cuyo nombre Tomás de Aquino, siglo XIII. Él adoctrina como parte de la doctrina principal del catolicismo. Entonces, era un teólogo escolástica. ¿Qué quiere decir? Tradiciones, costumbres de iglesia, adaptó como parte de la doctrina de Cristo. Él detalladamente establece la doctrina. El pecado, ¿cómo se perdona? Por contrición. Por mi culpa, contrición, públicamente. Luego, confesión ante el sacerdote. Luego, sacerdote le ordena alguna forma de pagar penitencia. Haz estos, ofrenda tantos, haz estos, tu pecado se te perdona. Adoctrinó. Entonces aquí nosotros podemos ver, nunca Cristo dijo que la iglesia, algún hombre puede perdonar el pecado, solo Dios puede perdonar el pecado, solo la sangre del Cristo puede perdonar el pecado. La confesión y el arrepentimiento son pasos importantes, pero la confesión y el arrepentimiento no te perdona, son pasos. No es la condición del perdón, la condición del perdón es Jesucristo, la sangre derramada. Pero los pasos puso en el lugar de como la condición de la salvación. Aquí nosotros podemos ver. Aquí podemos ver la obra de Satanás. Luego de la reforma, los reformadores que salieron de la Iglesia Católica, aparte del Evangelio, aún trajeron muchas doctrinas católicas. En el cristianismo empezó a infiltrar la misma idea. Si tú confiesas tu pecado, Cristo te perdona. Amar, pecar, confesar, arrepentirte. Y luego creer en el Señor Jesucristo. Su sangre derramada, su sangre te limpia. Nunca por confesar perdona tus pecados. Hermanos, es maravilloso, ¿no? Si tuviera tiempo yo puedo continuar, pero ya veo que mi hora se acabó. También sobre el luo y nipto, tema interesante. El baño completo una vez por siempre. El nipto, el hecho de lavar las manos, es un evento diario. Pero el luo, la salvación. El nipto, una vida santa. No se confunda. Por lavarse las manos, los pies, nunca todos los pecados tuyos
te son perdonados, sino al momento de creer la muerte, el juicio que Dios te hará sobre el Señor Cristo. Al aceptarlo, tú eres bañado totalmente, santificado y justificado. A través de la comunión, cada día puede mantener una vida digna, una vida santa, como sacerdote. ¿Tan difícil? ¿Difícil para entender? No. Pues cualquier iglesia debe tener invisiblemente el altar del holocausto. Aquí la iglesia de República Dominicana cuenta con el altar del holocausto. Cuando llega cualquier pecador, lo dirige a aquel lugar, le evangeliza, le explica. Como igual que el sumo sacerdote, aunque no mata ningún cordero, pero explicarle cómo Cristo murió por tu pecado, cómo te derramó su sangre, cómo efectúa en ti, cómo te limpia. Llevarlo al altar de holocaustos para que reciba el perdón de los pecados. Luego de ser salvo, en la iglesia debe tener otra función, la fuente de bronce, lugar de restauración. En la iglesia de República Dominicana cuenta con la fuente de bronce. ¿Pero de qué tamaño? Chiquitito, así chiquitito. Debe tener una grande. Muchos hermanos, ay pastor, ya sabía, yo sabía. Porque tú estabas bien altanero, pero la palabra de Dios dice así. Ay, gracias. Todo se restaura para servir al santo evangelio. Amén. ¿Hoy el mensaje está bien claro para ustedes? Bueno, ¿nadie está confundido? Entonces entienda bien qué significa amaos. No malinterprete. Corporalmente dijo Cristo, pero tengo que abrazar a toda la hermana, besarla. Así no. Amaos sin nuestra ofensa, nuestra debilidad. Con la palabra de Dios la va a restaurar. A mi vez tú me sirves, a tu vez yo te sirvo. De esta manera cada santo se establece sobre la voluntad de Dios. Puede llevar la función del sacerdote del santo evangelio. Amén. Oremos.